Génesis capítulo 37, versículo 1, y leemos hasta el 3. ¿Lo tenemos? Amén. Bueno, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Estamos listos? Sí. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿Quién fue su padre? Isaac, ¿verdad? No lo dice ahí, solamente lo estoy diciendo yo. En la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ore por mí y oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, tu nombre es santo. En esta mañana te pido, Señor, que me ayudes, porque no quiero llenar la mente de mis hermanos de datos y de información. Te ruego que me ayudes a predicarles el evangelio y que esta palabra, Señor, quede impregnada en sus corazones. Que tu Espíritu Santo ponga en ellos convicción, arrepentimiento, santificación, temor, agradecimiento por el sacrificio de tu bendito Hijo en la cruz. Gracias, Padre, por este maravilloso evangelio, Señor, que nos permites predicar, y que a ti te ha placido que hombres como nosotros, que estamos lejos de ser perfectos, tengamos este enorme privilegio, Señor, de predicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Siéntense, hermanos. Estamos viendo una serie, hermanos, que se titula El Evangelio en el Antiguo Testamento. El Evangelio en el Antiguo Testamento. La semana pasada vimos el tema introductorio para que aprendiéramos a ver que los primeros 39 libros de la Biblia, aunque se escribieron miles de años antes de Cristo, el último de ellos se escribió 400 años antes de Cristo, antes de que Cristo naciera. Sin embargo, de una forma, hermanos, maravillosa y hermosa, el Espíritu Santo dejó plasmadas en muchas de las hojas y de los pasajes, hermanos, del Antiguo Testamento, el Evangelio de Cristo. Demostramos con la palabra que evangelio solo hay uno, y ese evangelio ha sido el mismo desde la creación, hermanos, durante toda la historia de redención y hasta el final. Y ese evangelio es que la salvación de las almas es por gracia, por medio de la fe, que cada uno de nosotros profesamos en el nombre del Señor Jesucristo. A continuación, hermano, a partir de hoy y de los temas que faltan en esta serie, veremos algunas historias muy hermosas en sí mismas, que si nosotros las vemos en sí mismas, son historias hermosas. Pero también veremos que más allá de esas historias, y que son hermosas en sí mismas, saltan a la vista muchos rasgos, hermanos, del Evangelio y muchos rasgos de Jesucristo. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido una tarjeta como estas, tal vez no lo va a alcanzar a apreciar por la distancia, pero es una tarjetita. Yo me acuerdo cuando era niño y veía este tipo de cosas, me causaba mucha curiosidad, porque cuando tú la ves desde un ángulo, ves una imagen, y cuando giras un poquito la tarjeta o la mueves un poquito, ves otra cosa.
Esta tarjeta nos la mandaron a nosotros ahora para los tiempos de resurrección de los meses pasados. Y es una tarjetita en donde cuando tú la ves desde un ángulo, la tumba está sellada con una gran piedra. Pero cuando la giro poquito y la voy girando poco a poco, la piedra comienza a rodar y a rodar hasta que la imagen queda fija en la tumba abierta, la tumba de Jesucristo. Y esta ilustración la estoy usando para ayudarle a usted a comprender un poco que las historias que vamos a ver a continuación en estos sermones que vienen son algo más o menos parecido. Esas historias, cuando las vemos desde el ángulo específicamente del Antiguo Testamento, vemos una cosa, una historia. Pero si nosotros las vemos un poco desde el ángulo del Nuevo Testamento y de la mayor revelación que ahora tenemos ya con lo que el Nuevo Testamento nos dice, comenzamos a ver otra cosa. En la misma tarjetita, como es el caso de esta tarjeta, pero dos imágenes diferentes. Y eso es lo mismo que vamos a ver en esta historia que vamos a ver el día de hoy. Alguien dirá, ¿es bíblico esto? ¿Está permitido en la interpretación bíblica que se haga esto? Que yo estudie la historia originalmente del Antiguo Testamento y que luego vaya yo al Nuevo Testamento y comience a ver otras cosas que esa historia tienen. Es bíblico, lo demostramos la semana pasada, ¿se acuerda? Les di 3 principios para poder hacer eso. Y el que quiera ver la enseñanza, pues ese tema 1 fue el introductorio, fue la base para entender estos que siguen. No puedo detenerme a repetir cosas, pero usted lo puede mirar. Ahí usted lo puede encontrar en nuestros canales. Y quiero que vaya conmigo a Juan 5:39. Para reforzar este comentario que acabo de hacer de que es bíblico buscar en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y, dice el Señor, ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros sabemos que cuando Jesucristo dijo esto hace aproximadamente 2000 años, hermano, antes de que Él fuera a la cruz, el Nuevo Testamento no existía, ¿ok? No existía como nosotros conocemos hoy el Nuevo Testamento. Nuestro Salvador está hablando aquí entonces de qué escrituras, del Antiguo Testamento. Él nos está autorizando y nos está dando permiso para que cuando leamos el Antiguo Testamento, nosotros lo busquemos a Él en los pasajes del Antiguo Testamento. Porque, como lo he dicho antes, y yo creo que la repetición no es mala, el Antiguo Testamento, erróneamente mucha gente cree que es un libro sobre Israel, ¿ok? Pero en este verso de Juan 5:39, Jesús nos deja en claro que el Antiguo Testamento es un libro sobre Él. Habla sobre Israel, es cierto. Habla de la nación y los mandamientos que Dios les dio y cómo formó la nación y toda la historia. A mí me encanta, yo soy un apasionado de la historia. Es la materia de las que más me gusta, ¿no? Cuando estudié y había matemáticas, ciencias naturales e historia era lo que a mí más me gustaba. Entonces, habla mucho de Israel el Antiguo Testamento, pero no es un libro sobre Israel, es un libro sobre Jesús. Israel en el Antiguo Testamento realmente solamente es como un tipo de Cristo en sí. Y Cristo viene a ser el Hijo verdadero de Dios, porque Israel en el Antiguo Testamento es el Hijo de Dios que siempre está pecando y siempre está faltando y siempre está fallando a la ley de Dios. Y el verdadero Israel, por decirlo así, entonces es Cristo, el Hijo verdadero de Dios que cumple la ley a cabalidad y a perfección. Nuestro tema, hermanos, hoy se llama el Evangelio según José. Usted sabe, hermanos, que nosotros en nuestra Biblia tenemos 4 evangelios. Ayúdeme a enumerarlos usted que sabe. El Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas y el Evangelio según Juan. Bueno, en estos estudios no vamos a ver el Evangelio según ninguno de estos 4 evangelistas. Vamos a llamar a escena a otros evangelistas y vamos a ver claramente cómo en la vida de ellos podemos ver el Evangelio. Y el primero es José. José
el hijo de Jacob, el nieto de Isaac, el bisnieto de Abraham. Un gran hombre. Esta historia es de las favoritas de los niños. Mis hijos cuando eran más pequeños podían ver 50 veces una película bíblica de David o de Moisés o de José. Hay muchas historias en la Biblia que son maravillosas. Dios ama tanto, hermanos, a la humanidad que miles de años antes de que Cristo viniera, Él comenzó a pintar en el Antiguo Testamento imágenes de Cristo, imágenes entre comillas, porque no estoy hablando de imágenes que fueron pintadas con un pincel y con pintura. Estoy hablando de imágenes de Cristo que fueron pintadas en las páginas del Antiguo Testamento por medio de palabras y por medio de historias. Y es maravilloso. Con la ayuda del Señor, espero que podamos lograrlo hoy, que el Señor me ayude para ayudarle a usted a lograr ver esto. La primera aclaración que quiero hacer antes de entrar al análisis del sermón, hermanos, es que este sermón es un clásico. ¿Ok? No soy el primero que predica este sermón, ni seré el último. Este sermón en donde se hacen paralelos entre la vida de José y la vida de Jesús es algo que muchos eruditos y expertos lo han hecho a lo largo de la historia. Y es que es tan maravilloso, hermano, es que el cuadro es tan hermoso que uno no se cansa de admirarlo. Y yo cada vez que oigo los paralelos que hay entre la vida de José y de Jesús, yo vuelvo a dar gloria a Dios. Pero es que ya lo oíste una vez, no importa, yo le vuelvo a dar la gloria a Dios, porque es que es maravilloso ver tantas cosas en la vida de José que son exactamente tipos, hermano, tan exactos para repetir de la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a dividir nuestro sermón en 4 puntos. Número 1, vamos a ver a José como el hijo amado de su padre. Número 2, vamos a ver cómo José fue odiado y maltratado por sus hermanos. Número 3, vamos a ver cómo José, hermano, es encumbrado como el hombre más poderoso en la tierra. Y 4, vamos a ver cómo José, con todo el poder que tenía, es misericordioso, perdona y salva a sus enemigos que intentaron destruirlo, que intentaron, hermano, matarlo. El primer punto, José es el hijo amado de su padre. En esta parte, hermano, lo que vamos a ver, y casi vamos a estar, la mayor parte de textos es ahí en Génesis 37. Si tiene usted un bookmark como este, casi esa es la principal sección donde póngalo. Vamos a ver otras citas, pero es de Génesis 37 es donde más vamos a basarnos. Y lo primero que vemos, hermanos, es que Jacob o Israel, que es la misma persona, el nombre Jacob fue el que él recibió de nacimiento, fue el nombre que le dieron sus padres, y el nombre Israel es el nombre que le dio Dios. Dios le cambió el nombre, pero es la misma persona. Y Jacob, hermano, tuvo varios hijos, tuvo 13 hijos, ¿no? Si contamos a Dina. Y se imagina, es una familia grande, pero José era diferente de todos sus demás hijos. José dice que era el hijo que él amaba más que al resto de sus hijos. La Biblia nos da una razón ahí en lo que leímos y dice que es porque lo había tenido en su vejez. Yo añadiría, hermano, y bien sabemos la historia, los que hemos estudiado la historia, que también José es el hijo de Raquel, su amada, ¿verdad? Porque esa es la mujer que en realidad, hermanos, Jacob quería. Y cuando trabajó los primeros 7 años, dice el dicho coloquial y popular, le dieron gato por liebre porque en la noche de bodas le dieron a Lea. Y cuando se despertó por la mañana dijo, ¿qué pasó? Esta no es. Pero Labán, como era un poco tramposo, le dijo, pues aquí no es costumbre dar la menor. Si quieres la mayor, pues trabaja otra vez por la que tú amas. Entonces, está interconectado, era su hijo amado, hijo primogénito, por decirlo así, de Raquel, porque Raquel tuvo otro hijo después que se llamó Benjamín, ¿se acuerda? Pero fue el primogénito en sí de Raquel, no era el primogénito de Jacob, porque Jacob ya había tenido hijos antes de José. Y en ese sentido, José era especial, era amado por Jacob. Y para demostrar su amor, aquí podríamos discutir si fue sabio, si no fue sabio, pero sabemos, hermano, que obviamente todas estas cosas eran tipos de Cristo y que en su providencia, pues Dios así lo permitió, que se orquestaran las cosas.
dice que le hizo una túnica de colores. Estamos ahí en Génesis 37, al final del verso 3. Y esta túnica de colores, hermano, de acuerdo a los eruditos, era recibida por el hijo a quien el padre amaba de una forma especial y le concedía la primogenitura. Y ser primogénito en aquel entonces llevaba una implicación económica también. Recibía una doble porción de la herencia a diferencia del resto de sus hermanos. Esta túnica lo distinguía como diferente de entre todos sus hermanos. De hecho fue, hermanos, un punto de discordia, porque cada vez que sus hermanos lo veían venir con esa túnica de colores, lo odiaban, lo distinguía, era diferente, era el amado, era el que tenía. Esta túnica representa la gracia, una gracia especial que había sobre la vida de José. El hijo primogénito en orden cronológico de Jacob sabemos que fue Rubén. Ese fue su primer hijo, hermanos, su hijo primogénito. Y esto habla, hermano, de cómo, aunque José no fue el hijo primogénito por orden cronológico de la vida de Jacob, a Jacob le plació darle la primogenitura. Y aquí está la primera figura de Cristo. Porque Cristo es llamado en la Biblia el primogénito de la creación, pero no en el sentido cronológico de creación. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque Cristo no es un ser creado. Cristo es un ser eterno. Esa es nuestra doctrina, ese es nuestro entendimiento de la deidad de Cristo. Entonces, ¿por qué se le da la primogenitura a Cristo si Cristo no es creado? Se le da por orden de importancia. Y lo que Dios está diciendo al llamar a Cristo primogénito es que Él es, como dice el Salmo 45, el más hermoso de los hijos de los hombres, porque sobre Él la gracia de Dios se derramó. Y esa gracia, que era un tipo en la vida de José, vemos entonces cómo es la gracia perfecta del Padre, el amor perfecto del Padre, un amor especial del Padre hacia su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dijo el Padre acerca del Hijo en Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esta es la segunda vez en Mateo que el Señor está diciendo: este es mi Hijo amado. Si usted quiere ver la primera vez en su casa, vea Mateo 3:17 en su bautismo, cuando el Señor se bautiza y se oye una voz de los cielos, manifestada ahí la Trinidad de Dios, el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, y el Padre diciendo esta misma expresión: Él es mi Hijo amado, Él es a quien ustedes deben oír. Y ese amor por Jacob, de Jacob por José, entonces no es más que una sombra de este amor que el Padre tiene, un amor especial que el Padre tiene, hermanos, por Jesucristo. José fue muy diferente. José se guardó en santificación como ninguno de sus hermanos. Wow, la santificación de José y de Daniel a mí siempre me ha admirado, siempre ha marcado mi vida, la santificación de José y la santificación de Daniel, pero en este caso estamos hablando de José. Rubén, el hijo primogénito y que debió de haber sido ejemplo, se metió con una de las esposas de su padre. Judá, que proféticamente fue muy grande porque de él descendió nuestro Salvador, dice que hubo un momento que se metió con su nuera pensando que era una ramera. La historia está toda en Génesis 38, usted la puede leer. Leví, de quien descendió el sacerdocio, un día enfurecido porque un hombre había mancillado a su hermana Dina, tomó la espada y junto con otro de sus hermanos engañaron a un pueblo, le dijeron: circuncídense para que sean de nuestro pueblo, y justo cuando estaban débiles a causa de los cortes, llegaron y espada en mano mataron a todos en ese pueblo. Manchas y cosas feas en la vida de los hermanos de José, pero José es diferente. José salió huyendo cuando una mujer lo estaba acosando.
Y lo he dicho antes y creo que no es malo repetirlo, pero José humanamente, si nosotros lo viéramos desde el punto de vista humano, él hubiera dicho, yo tengo razones para acostarme con esta mujer. Soy joven, estoy con la hormona alborotada, no soy casado, no tengo mujer con quien desahogar mis ansias. Además, este señor que es el esposo de esta mujer es mi amo, yo soy su esclavo. Soy un esclavo, debería aprovechar esta oportunidad y meterme con esta mujer, porque dice que cuando él estaba de esclavo en la casa de Potifar, su esposa, la esposa de Potifar, lo comenzó a seducir y no cualquier seducción, sino que lo atosigaba todos los días, duerme conmigo, y a veces cuando uno puede jugar con la tentación te puede acabar venciendo, pero José jamás jugó con la tentación, nunca. Él nunca contempló la posibilidad de decir, debería hacerlo. Él siempre cortó con esa tentación, al grado que él salió huyendo, y esto habla de la santidad de José. Mire lo que dice Génesis 39:9. Espero no alargarme mucho este día, pero este sermón es un sermón especial y he orado mucho por él, y quiero que hoy quiero que el Señor Jesucristo, hermano, hable directamente al corazón de algunas personas que están buscando, hermanos, algo diferente en su vida. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y escucha, esta es la frase que quiero resaltar: y pecaría contra Dios. Sabemos que José era un hombre pecador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Eclesiastés 7:29, me parece, no traigo la cita, usted la lee en su casa, que no hay hombre que no peque. Y José era un hombre. Por lo tanto, José era pecador. Pero la Biblia, hermano, intencionalmente no menciona ninguno de los pecados de José. Lo presenta como un hombre recto, íntegro, justo en todo lo que hace. En todo donde él lo ponían, hermano, él era el candidato a ser el jefe, ya fuera de los esclavos o ya fuera en la cárcel, en cualquier lado, a causa de su integridad y a causa de su justicia. Y esto no es otra cosa más que una figura clara de la santidad perfecta de Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jacob amaba a José, le dio una túnica de colores. La gracia de su padre estaba sobre él había hallado gracia sobre su padre. José era especial, se guardó en santificación. Y Cristo igual, especial, el primogénito del Padre. El Padre le dio gracia abundante, fue lleno completamente del Espíritu Santo para cumplir con su ministerio. Y el Señor también dice allí en Hebreos 4:15, fue sin pecado, completamente puro, completamente limpio. Isaías dice que no hubo engaño en su boca. ¿Se imagina el nivel de rectitud y el nivel de perfección que tenía nuestro Salvador? Y ahora vamos al segundo punto. Y es que José, hermano, fue odiado y fue maltratado por sus hermanos, que se volvieron sus enemigos prácticamente. En este segundo punto veremos cómo, hermano, la envidia de sus hermanos hace que ellos lo odien. Mire lo que dice Génesis 37:12 y 13. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Señor, que así nos contestaran nuestros hijos, ¿verdad? Maravilloso que tú le digas: hija, lava los trastes, y tu hija así con las manos cruzadas: heme aquí, madre. Wow. Hijo, por favor, recoge tu cuarto. Heme aquí. Pero esto habla, hermanos, de cómo José ahora comienza un ministerio de sufrimiento voluntariamente. No es que el padre lo envía a la fuerza, no es que el padre lo obliga. Y esto habla obviamente de la obediencia perfecta, hermano, que Jesucristo tuvo también hacia su padre. Heme aquí, respondió José.
Mire lo que dijo Jesucristo, Filipenses 2:8. O lo que hizo Jesucristo, mejor dicho. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jacob sabía, hermano, que sus otros hijos no eran igual que José, que necesitaban la gracia, que necesitaban la ayuda de José. De la misma forma, hermano, que Dios sabe que nosotros, aunque somos hijos por adopción, ¿verdad? Jesucristo no es hijo por adopción, Jesucristo es de la misma esencia del Padre, nosotros somos hijos por adopción. El Señor jamás, hermano, el amor del Padre hacia el Hijo se puede comparar con el amor que Dios tiene por nosotros, porque ese es un amor especial en la deidad. Y de la misma forma esta figura habla de esto, de que Jacob está preocupado por sus hermanos y quiere enviar a José para supervisarlos, para ayudarles, pero sus hermanos lo odiaban. No le dijeron gracias por venir a ver cómo estamos, hermano. José iba con buenas intenciones, pero ellos lo recibieron con malas intenciones. Mire lo que dice Génesis 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Lo aborrecían, tenían envidia de él. En el verso 8 nos da la razón de este aborrecimiento, de por qué lo odiaban tanto. Mire lo que dice Génesis 37:8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras, porque José les había contado sus sueños y él le había dicho que él había visto en un sueño como todos los manojos de trigo de sus hermanos lo rodeaban y se postraban y hacían reverencia ante el manojo de él, y también vio al sol y la luna y las estrellas que hacían reverencia ante él. Y todo esto hablaba de cómo Dios tenía un plan maravilloso para la vida de José y esto se iba a cumplir en un futuro, y representa a la perfección, hermano, lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Igual Él vino de la misma manera que José llegó y su intención era ayudar a sus hermanos. Desde el momento que lo vieron venir dijeron: tú no reinarás sobre nosotros. Y Jesucristo vino con ese propósito, con buenas intenciones. El mundo lo recibió con malas intenciones. La Biblia dice que los suyos no lo recibieron. Mire lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cómo recibieron a José? Con una conspiración, con un complot, preparándole trampas para poderle hacer daño. El mismo odio que experimentó, hermanos, José fue el mismo odio que experimentó Jesús. Y la gente no quiere que Jesús reine sobre su vida. Yo le preguntaría a usted, ¿Jesús está reinando en su vida? Porque cuando Jesús reina en nuestra vida, nosotros tratamos siempre que toda nuestra vida camine de acuerdo a la voluntad del Señor, en santificación, tratando de tener familias y matrimonios que representen al Señor, sin hacer trampa en el trabajo, sin hacer trampa en los negocios, sin hacer trampa al IRS, sin hacer trampa al gobierno, sin hacer trampa en ninguna área, porque nosotros tenemos un Rey soberano y absoluto sobre nosotros que se llama Cristo Jesús. Pero los hermanos de José no querían que él reinara sobre ellos, como la gente hoy tampoco quiere, hermanos, que Cristo reine sobre sus vidas. José fue un siervo sufriente, comenzó a sufrir desde el momento en que llegó a ver a sus hermanos y sus hermanos lo recibieron con planes malévolos. Mira el verso 18 en Génesis 37. Lo que comenzó a pasar por la mente de estos hermanos cuando ellos lo vieron de lejos. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Qué pasó con Jesús? Exactamente lo mismo. Cuando lo vieron y vieron que él comenzó a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos y a hacer muchas cosas, comenzaron a conspirar contra él para matarlo también. Lo vemos en Mateo 26, 3 y 4.
la misma conspiración que recibió José, la misma conspiración que recibió Jesús. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. La misma palabra que conspiraron los hermanos de José. Conspirar es planear algo con malicia, con engaño, con trampa. Fue exactamente lo que pasó en el ministerio de Jesús. Dice que trataban de prenderlo y de matarlo, hermanos, con engaño. A José lo comenzaron a despojar. Mire el verso 23 y 24 de Génesis, 37. Génesis 37, 23, 24. Lo vieron de lejos, conspiraron para matarlo, y cuando llega, mire lo que sucede. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Dijeron, por fin, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. ¿Usted cree que lo querían bañar? ¿Usted cree que le querían dar de tomar agua? Porque dijeron, pobre José ha de traer sed. Lo querían ahogar, lo querían matar. Pero la providencia de Dios, mire, no había agua, porque es que había un plan. Que lo torturaran y lo trataran de matar y lo odiaran era parte del plan, pero que lo mataran no. ¿Lo puede ver? No lo querían asustar, lo querían matar. Yo me imagino que José, yo miré una película hace años donde ilustraron muy bien esta escena, yo me la imagino así, que fue un tanto de pánico la escena, porque José era un muchacho, ¿cuántos años tenía? 17 años. Y estos hombres hechos y derechos, pelo en pecho, barbones, bigotones, altos, grandes, lo intimidaron, lo comenzaron, hermano, a jalonear y amedrentar con frases como, por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿a dónde está tu padre ahora? ¿Dónde está el que te hizo esta túnica? Y se la arrancaron. Estabas diciendo que ibas a reinar sobre nosotros, ¿no lo puedes repetir por favor una vez más? ¿Qué soñaste? Exactamente lo que le hicieron a Jesús. Mire lo que dice Mateo 27, 27 al 28. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Le quitaron la túnica a José, le quitaron su ropa a Jesús. Lo rodearon y comenzaron a amedrentarlo con amenazas de muerte, y a Jesús también. Dice que lo golpeaban y lo escupían y le decían, profetiza, ¿dónde se ha ido el espíritu que te golpeó? ¿Dónde está tu padre? Si no decías que eres Dios, desciende de esa cruz. Si de verdad eres Dios, como tú dices, si de verdad Dios está contigo. Y lo comenzaron, hermanos, a torturar y a golpear. Esta compañía de soldados, hermano, era un grupo de soldados, hermano, temerarios. No era cualquier gente. La pasión de Cristo ilustró muy bien la tortura que le dio esta compañía a Jesucristo. Eran gente, hermano, que con solamente pensar que podías caer en manos de los soldados romanos era de temer. Por eso hay un pasaje donde Jesucristo les dice a sus enviados, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Porque había un peligro constante en caer en manos de estos, hermanos, sanguinarios, torturadores, zetas, por decirlo así. Y era de temer. Lo desnudaron. A José lo desnudaron y lo echaron al fondo de una cisterna. A Jesús lo desnudaron, lo crucificaron, se burlaron de él, lo mataron y lo pusieron al fondo de una tumba. Pero ambos no estaban muertos. Jesucristo, en el proceso en que muere, sigue vivo, porque el espíritu es eterno. El cuerpo muere porque recibe todo el castigo del pecado en la cruz. Pero acuérdense, hermanos, que morir no es cesar de existir. Tenemos eso claro, ¿verdad? Mucha gente entiende que morir es cesar de existir. No, morir es simplemente pasar de esta humanidad donde nosotros estamos, pero el espíritu sigue existiendo. Así que el Señor a los 3 días se levantó, hermanos, de entre los muertos. Del mismo modo que cuando José, ellos vieron que estaba vivo, lo sacan de la cisterna porque
Los paralelos siguen, hermano, las verdades paralelas entre la vida de José y Jesús siguen. Y ahora se les ocurre venderlo. Mire lo que dice el verso 28, Génesis 37. Cuando pasaban los madianitas y mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. ¿Sabe de quién fue idea de vender a José? La Biblia dice ahí mismo, léalo en su casa, en el mismo capítulo, capítulo 37 de Génesis, versos 26 y 27, hágale highlight a esos versos. La idea de vender a José fue idea de Judá. ¿Y sabe cómo se dice Judá en la era del Nuevo Testamento? Apenas lo vimos en la epístola de Judas. Judas. Wow. Judá o Judas vendió a José y Judas o Judá, que es lo mismo, vendió a Jesús. Y aquí pareciera que todo se había acabado. Los sueños no se iban a cumplir, José iba como esclavo, Jesús estaba en la tumba, muerto, todo se acabó. Pero no, la historia en realidad apenas comenzaba. Y ahora es cuando vamos a ver nuestro punto número 3, porque José es nombrado ahora un poderoso en la tierra, un soberano en la tierra. Y ahora sí nos vamos a ir de Génesis 37 hasta el 41-38, Génesis 41-38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Usted ya debe conocer todo el contexto. Porque ahora José está en la presencia. Lo último que vimos de José es que José fue vendido a los ismaelitas, es llevado como esclavo. Pero ahora en esta escena han pasado 13 años ya. Por eso es que tú te pierdes. Tú dices, ¿qué pasó? Porque hay 13 años de historia que nos estamos saltando. Y en esos 13 años de historia, porque no sé si usted leyó, pero en Génesis 37 dice que José tenía 17 años y en Génesis 41-46, que es donde estamos leyendo ahorita, dice que ahora ya tiene 30. Lea 41-46 ahí en su Biblia, así brevemente. No lo traje, pero no lo vamos a proyectar, está bien así. Solamente quiero que vea usted en línea de tiempo de 13 años que ha sucedido. Y las cosas que han sucedido en este tiempo es que José fue vendido como esclavo y estuvo como esclavo en la casa de Potifar, y la mujer lo acosó, él salió huyendo, la mujer se quedó con su ropa en las manos, él dijo, no pecaría yo así contra Dios. La mujer le entró una especie de resentimiento por el desprecio que este joven le hizo. Ella pensó, este esclavo cananeo y feo seguramente va a caer conmigo, pero no, al contrario, este hombre era un hombre guapo y lleno de la gracia de Dios, porque dice que era de hermoso semblante. La Biblia dice que esta mujer lo veía y veía a José de hermoso semblante y por eso comenzó a tratar de seducirlo. Y eso ha pasado. La mujer lo acusa injustamente. Ella dice, no, él trató de violarme. Lo ponen preso. En la casa de Potifar, siendo esclavo, todo lo que tocaba prosperaba. Y ahora se va a la cárcel y todo lo que hace prospera. Inmediatamente lo ponen como jefe de todos los carceleros. Tiene acceso a ciertos presos VIP, como los presos que son el copero y el panadero del faraón, y un día están turbados por sus sueños y él les interpreta sus sueños correctamente. No quiero abundar mucho en la historia porque no me quiero alargar ahí, solamente estoy tratando de armar un contexto para usted. Interpreta los sueños, uno de ellos, el panadero, es ahorcado tal y como se lo interpretó, el copero es restituido a su puesto como lo interpretó, y un día el copero viene con la copa de vino para el faraón y el faraón está triste y el copero le dice, ¿qué pasó, faraón? ¿Por qué estás triste? Y él le cuenta, tuve un sueño, me tiene atormentado, nadie me lo ha podido interpretar. Y eso han pasado 2 años y el copero se acuerda que en la cárcel hay un hombre lleno de la gracia de Dios y que Dios está con él y que la palabra que él dice se cumple tal y como él la dice. Así que entonces el faraón manda llamar a José, dice que José se arregla, se afeita, viene ante la presencia de faraón y le interpreta el sueño. Las 7 espigas que soñaste
flacas y secas y que se tragan a las 7 espigas robustas y llenas, y las 7 vacas flacas y escuetas que se tragan a las 7 vacas gordas y robustas, es un solo sueño. Y el hecho que Dios te lo ha dado 2 veces es porque es algo apremiante, es algo que vendrá y causará muchísimo daño, y eso es lo que significa. Vendrán 7 años de abundancia como nunca ha habido antes en Egipto. Pero a esos 7 años de abundancia le seguirán 7 años de hambre que barrerán con todo, y los 7 años de abundancia quedarán en el olvido. Y el faraón le dice: ¿qué hacemos? Y él comienza a aconsejarlo, porque la sabiduría estaba con él, porque Dios estaba con él, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Busca un hombre sabio, le dice, que en estos años de abundancia comience a almacenar en graneros y construyan graneros y almacenen todos los bienes necesarios para poder soportar los 7 años de hambre. Y es entonces cuando el faraón dice esto: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y esto es una figura clarísima de Cristo, porque el Espíritu Santo, hermano, envistió con poder de lo alto a Cristo para su ministerio. Después de 13 años, hermano, de esclavitud, de dolor, de sufrimiento, de calumnias, de injusticias, ahora viene el tiempo de la restitución en la vida y el ministerio de José, porque había sido un hombre de Dios, fiel a Dios. Pasa entonces de ser un joven hebreo rechazado, esclavo, a ser el hombre más poderoso de la tierra después del faraón. Apenas lo habían valuado en 20 piezas de plata, pero ahora él es el Señor y dueño de la tierra. Lo mismo que pasó con Jesús. Decían: este es hijo del carpintero. ¿Acaso no están sus hermanos y sus hermanas entre nosotros? ¿Puede salir algo bueno de Galilea? Este es un comilón, un bebedor de vino, amigo de pecadores. ¿Y qué pasó con Cristo? Se levantó de entre los muertos, hermano, y es Dios entronado. Y eso fue lo que pasó. Mire, 2 cosas vamos a ver aquí en este pasaje, en el 41, 40, 41. Génesis 41, 40, 41. No traigo la cita, nada más estoy diciendo dónde está para que usted lo vea en su casa. Pero el punto es que dice: gobernarás en un trono sobre toda la tierra. Este es José. El faraón le está diciendo a José: en ti está el Espíritu de Dios, tú eres el hombre más idóneo para esta tarea. ¿A quién más podremos buscar? Así que tú gobernarás, tendrás un trono y gobernarás sobre la tierra. Mire lo que dice Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el trono de tu reino. El trono de José era una sombra del trono de Jesús. La soberanía que José alcanzó sobre toda la tierra era una sombra de la soberanía de Cristo. Otra cosa que quiero ver es que le da un anillo, lo viste de lino fino y manda que toda rodilla se doble ante José. ¡Wow! Eso lo ve usted en el verso en Génesis 41, 42, 43. Lo lee en su casa. Mire lo que dice. Lo que pasa, hermano, ahora con este hombre entronado es que sus enemigos, los que lo odiaron, los que lo vendieron, tienen que venir a postrarse ante él. Génesis 42, 5 y 6. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Qué soñó José? Que sus hermanos se postraban ante él. No lo pudieron matar, no lo pudieron destruir. José tenía Dios tenía un plan, una misión grande para José. Y un día todos también, hermanos, se postrarán ante Jesucristo, salvos y no salvos, quieras o no quieras, lo odies o lo ames, sean ángeles, sean principados, sean tronos, sean dominios, sean seres celestiales, terrenales, de los abismos, toda rodilla se doblará ante Jesucristo.
Filipenses 2:10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, escuche, de los que están en los cielos, todos los ángeles y demonios, de los que están en la tierra, todo lo creado, todos los seres humanos, y aún debajo de la tierra. La gente más poderosa, hermanos, la gente más rica, más famosa, más intelectual, más hermosa, más vanidosa, más atea, todos un día, hermano, tendrán que postrarse humillados ante el Señor Jesucristo. Humillados. Por ejemplo, ¿quién es considerado el hombre más malo que ha existido? Por voto popular siempre se ha dicho que Hitler, ¿verdad? Bueno, no sabemos, estas personas que voy a mencionar, no sabemos realmente, hermano, hasta el último minuto o sus últimos días de vida, cómo murieron, pero vamos a pensar que esta gente por voto popular murieron fuera de Cristo. Pues un día Hitler tiene que postrarse ante Cristo y decir las siguientes palabras: Jesús es el Señor. El hombre más rico del mundo, ¿quién le gusta? Bill Gates, por ejemplo, por decir algo. Yo no sé nada de su vida religiosa o de su fe o de sus creencias, no sé en qué estado de gracia vaya a morir. Pero un día Bill Gates tendrá que postrarse ante Jesucristo y decir: Jesucristo es el Señor. La mujer más bella del mundo, ¿quién? Mi esposa. Sí, pero no. Estamos hablando de esas Miss Universo y Miss Mundo. Se me ocurre pensar, por ejemplo, en Estados Unidos se ha considerado a Marilyn Monroe un símbolo a la sexualidad. Esa mujer un día tiene que postrarse ante Jesucristo y decir: Jesucristo es el Señor. El hombre más inteligente que ha existido, que casi todos quisiéramos activar ciertas partes del cerebro que supuestamente él activó, Albert Einstein. Un día Albert Einstein tiene que postrarse ante Jesucristo y decir: Jesucristo es el Señor. Y así me puede usted mencionar al deportista más rico, más famoso, al ateo más influyente, llámese, no sé, algún nombre de algún ateo famoso. Hay un tal Richard Dawkins, es uno de los ateos más famosos y conocidos. No importa, todos estos hombres, toda esta gente un día tiene que postrarse ante Jesucristo y decir: Jesucristo es el Señor. Porque cuando la gente venía, hermano, de todas partes del mundo conocido de aquel entonces a Egipto para ver a José, se postraban ante él. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermanos! Así que usted tiene dos opciones: o se postra ante Cristo mientras está en vida y lo reconoce como Señor, Rey, Salvador, soberano, o lamentablemente después de muerto, cuando ya no habrá opción para usted, porque ahí ya no hay opción, esta gente que muere sin la gracia, que muere para perdición eterna, tendrá de todos modos que reconocer el señorío de Cristo. Y es hoy, usted tiene la oportunidad de reconocer el señorío y el reinado de Cristo sobre su vida hoy. Pastor, ¿por qué no mañana? Porque el mañana es del Señor y no lo conocemos. Y así llegamos a nuestro último punto, que es: este hombre entronado, encumbrado, poderoso en la tierra, es misericordioso y se apiada de sus enemigos y les perdona sus transgresiones y sus ofensas y el haber tratado de matarlo, y no solo los perdona, sino que los salva, que son dos cosas diferentes. Porque José les pudo haber dicho a sus hermanos: yo los perdono, pero comida no hay, váyanse, no hay resentimiento. José perdona y salva a sus enemigos. Génesis 45:3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. En esta parte ya es el segundo viaje. Cuando los hermanos vienen y se postran es el primer viaje. Pero esta parte ya es el segundo viaje. En el primer viaje que vienen por comida los hermanos de José, él no se da a conocer a ellos. Él luce como un egipcio, habla egipcio, no lo reconocen. Jamás lo hubieran reconocido si José no se hubiera revelado. Y aquí hay una gran verdad teológica.
Y es que nosotros, hermano, jamás hubiéramos podido venir a postrarnos a los pies de Cristo si Cristo no se hubiera revelado. Voluntariamente extendiéndonos su gracia y su favor y diciendo: eres mi escogido, eres mi hijo, te doy gracia, te quito la venda para que veas que yo soy tu Salvador. Ahora, en este segundo viaje, José se revela a sus hermanos. En el primer viaje no lo hizo. Mire lo que dice el verso 4 y 5 ahí mismo, Génesis 45, 4 y 5. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. Ponga ahí el highlighter, delante de vosotros. Ellos pensaron que ellos lo habían vendido y que ellos lo habían enviado. No, fue Dios que lo envió. Y les dice: acercaos, acercaos. Les extiende esa confianza. Vengan a mí. La palabra dice: venid a mí, dice el Señor Jesucristo, ustedes que están cargados, que están trabajados, yo los haré descansar. Venid luego, dice Jehová en Isaías 1:18, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos. El Señor llama: buscadme, dice, en tanto que estoy cercano. ¿Para qué? Para preservación de vida. Los hermanos procuraron el mal, pero Dios obró todo para bien. De hecho, Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, unos 250 años después de Cristo, se hizo una traducción que se llama la Vulgata Latina, fue hecha por Jerónimo. Tradujo porque el faraón le dio un nuevo nombre a José. Yo no sé si alguien se acuerda qué nuevo nombre le dio. Lo llamó Safnat Panea. Lo llamó el faraón a José. Eso está ahí en Génesis 41:45. Génesis 41:45. Y Jerónimo, el traductor de la Vulgata Latina, tradujo Safnat Panea al latín Salvator Mundi, que quiere decir el Salvador del mundo. Wow. Y algunos egiptólogos dicen: no estamos al 100% de acuerdo con Jerónimo, pero definitivamente, en la traducción, pero definitivamente habla de un gran paralelo entre José, que definitivamente fue usado por Dios para salvar el mundo antiguo, y Jesús, que vino a salvar al mundo de sus pecados. Porque dígame usted qué hubiera pasado de ese mundo antiguo sin José. Hubiera perecido. Por lo tanto, José, Safnat Panea, salvó al mundo, el Salvador del mundo. Y es una figura clara de Jesucristo. La más grande tragedia que le pasó a José, que consistió en que fue odiado por sus hermanos, hubo una conspiración contra él, quisieron hacerle daño, se convirtió en la más grande bendición para la tierra de aquel entonces. Exactamente lo mismo que pasó con Jesús. La peor tragedia que ha sucedido en esta tierra, hermanos, la peor tragedia que nosotros vemos escrita en las páginas de la Biblia, la crucifixión de Jesucristo, y que en su momento sus enemigos pensaron que habían triunfado sobre él y lo habían derrotado, se ha convertido en la más grande victoria. Salvación, vida eterna para todos aquellos que estamos en él. Que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Señor, que no nos avergonzamos de llamarlo Señor, que no nos avergonzamos de doblar nuestras rodillas ante Él. Génesis 50:20. Les dice José a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios siempre se glorifica, hermanos. Cuando nosotros hemos hallado la gracia ante Él, aún lo que la gente procure para tu mal, Dios lo orquesta para tu bien. Porque es mayor, hermano, el plan y el propósito de Dios para nuestra vida que los malos pensamientos o las cosas malas que los humanos nos deseen a nosotros. Mire lo que dice exactamente lo mismo en Hechos 4:27-28, pero ya como una realidad, ya no como esta sombra. Hechos 4:27-28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel,
para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. De la misma forma que los hermanos procuraron mal contra José, pero Dios orquestó todo para bien, de la misma forma todos los que se reunieron contra Jesús, Poncio Pilato y los soldados romanos y el pueblo que gritaba crucifícale y el sumo sacerdote diciendo, aconsejando mal al pueblo, pidamos a Barrabás, todo eso, hermano, Dios lo permitió, pero con determinado consejo ya previo del Señor, para la bendición, hermano, de los pecadores. El nombre José, ¿qué significa? El nombre José del hebreo Joseph tiene varios significados hermosos. Significa abundancia, significa el que aumenta, el que añade, el que multiplica. Y en su nombre llevó exactamente lo que fue su ministerio, porque él hizo abundar el alimento en los tiempos de hambre, ¿verdad? Él añadió vida y esperanza a los pueblos, que ya no había esperanza sin comida para toda la gente de aquel entonces. Todo lo que tocaba se multiplicaba, siendo esclavo donde estuviera. Pero ¿sabe qué? Todo esto son figuras del nombre de Jesús. Porque Jesús, el mismo nombre, Jesús, es, hermano, el que da vida en abundancia, dijo el Señor. Yo soy el que les da vida eterna y vida en abundancia. El que aumenta y multiplica las bendiciones en nuestra vida, el que le añade valor a lo que realmente somos en Dios. ¿Por qué éramos sin Dios, hermano? Tú dices, no, pues yo sin Dios no era nadie. Soy de allá, de tal país, de tal raza, de tal dialecto, de tal idioma. ¿Y quién eras? Pues en sí llevabas la imagen de Dios y cierta dignidad humana porque llevamos la imagen de Dios, pero sin salvación, ¿qué iba a ser de nosotros? Y es el Señor el que verdaderamente le añade, multiplica y le da significado a nuestra vida. Así que todo el castigo que llevó José sobre sí mismo le permitió salvar al mundo. Y todo el castigo, hermanos, que llevó Jesús sobre sí mismo también fue para salvar al mundo. Quiero terminar con esta anécdota que les quiero contar. Creo que la voy a leer para no faltar a ninguna de las partes. Y con esto vamos a concluir y una lección final y concluimos. Dice, se cuenta que en una tribu rusa que era gobernada por un sabio, fuerte y poderoso jefe, se comenzaron a perpetrar una cantidad de robos considerables. El jefe dio la orden de que al encontrar al culpable se le dieran 10 azotes. Pero conforme los robos continuaban, él fue añadiendo más azotes al castigo hasta llegar a 40. Una cantidad tan grande que en la tribu solo él podía soportar por ser el más grande y fuerte de todos. Para horror de todos se descubrió que quien cometía los robos era la anciana madre de este jefe de la tribu. A lo que la gente comenzó a comentar y a preguntarse si el jefe cumpliría su palabra, si sería más su amor por ella para excusarla o si sería más su justicia para satisfacer su ley y condenarla a los azotes que ella merecía. Este jefe, siendo fiel y verdadero en su integridad, sentenció a su madre a recibir los 40 azotes, pero también siendo fiel y verdadero en su amor por su madre, justo antes que el látigo cayera sobre su espalda, él cubrió su frágil cuerpo con el suyo propio, recibiendo en él mismo el castigo que él había ordenado para ella. La lección, hermanos, creo que es más clara que nada. Esto fue exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Por su fidelidad, Dios, a su ley y a sus estándares que Él demanda de santidad para nosotros, Él dictó un castigo sobre nosotros y ese castigo es condenación eterna para todo aquel que no está en Cristo. Pero por amor a nosotros, Cristo vino a la cruz y puso su cuerpo en la cruz por nosotros para llevar el castigo que merecía nuestro pecado. Y de esa forma queda satisfecha la justicia de Dios y también vemos la más grande muestra de amor de Dios. Vamos a orar.